Un día no vas a estar acá, no vamos a estar acá. Nadie vive por siempre. Por eso es que este tiempo, esto que es tu tiempo, tiene que ser usado de la manera más épica y de la manera más maestra que puede existir. Tiene que ser una obra de arte el uso de tu tiempo, porque esto no es para siempre y de la manera que mejor lo podemos hacer valer es estrujando y sacándole el jugo a cada segundo de vida. Cuando estamos en el día a día y estamos rodeados de situaciones que pareciera que nos llevan, como si fuéramos el carruaje, como si fuéramos lo que lleva a alguien. Y esto es lo que justamente significa que no estás al mando y que lo único que haces es estar como de pasajero. Y esa sensación y esa vivencia y forma de vivir no es algo propio del ser humano. Es parte de lo que el ser humano podría crear, puede hacer. Pero así como lo puede hacer, lo puedes hacer y cambiar. Todo lo que vivís, todo lo que no vivís, es todo parte de tu obra. Es el modo que vos usás tu tiempo, el modo que usás tu decisión, tu voluntad. Y todo lo que alimentás con eso que haces, es lo que elegís que se siga produciendo, que siga habiendo más. Por eso que cuando elegís hacer algo que no querés, más allá de lo que vos digas que es por algo, por una causa, por lo que sea que vos quieras ponerle, pero estás haciendo que eso se reproduzca, que eso crezca. Y ahí es donde está tu elección. Si te preguntás cuándo es que estamos eligiendo o qué tenemos que cambiar, es justamente lo que hacemos todos los días y a cada momento. La única responsabilidad y nuestra única cosa que podemos hacer es manejar nuestro modo de actuar, de pensar. Y ahí es donde se determina todo. Porque ahí es donde estamos diciendo queremos de eso o no queremos de aquello. Y eso a la larga es lo que construye tu vida. Es la vida misma. Lo que vos justamente vas a vivir y lo que va a ser tu vida hoy y para siempre es solamente la consecuencia de tus modos de actuar y tus elecciones. Ahí es donde está todo dicho. Y la determinación siempre la tiene uno, porque uno es el que está en el tablero y es el jugador que vive todo lo que se decide. Sirve decir, hacer, pensar, todo eso que no lo harías si estuvieras solo en tu casa. Justamente, la libertad es en todos lados ser la misma persona y no tener 3 o 4 o 5 o un menú de facetas, de máscaras, de qué palabras poder decir, de qué palabras tener que no decir y cambiar para que los demás se sientan bien o no se sientan incómodos. Eso es lo que justamente tenés que observar y tenés que hacerlo que sea un solo verso. Algo simple. Si vos
estás diciendo cosas distintas en diferentes lugares, cosas que no es como vos pensás, significa que esos lugares, esos entornos, no te aceptan tal cual sos, no te aceptan, pero vos tampoco te aceptás. Por eso es que ellos están simplemente reflejando lo que sos vos, lo que sería tu verdad, tu realidad. Entonces, simplemente es comprenderlo, verlo desde ese punto de vista y comenzar a comprender lo tan distinto que sos. Y lo que quiere decir es que si vos no estás siendo igual entre esa persona que ellos ven y la persona que realmente sos cuando estás solo, que es cuando te sentís libre de ser como quieras y no tenés filtros, estás en una relación con tus pensamientos auténtica y genuina. Es ahí, es esa personalidad la que vos tenés que llevar hacia todos los lugares. Tiene que estar, todos tienen que conocer eso, esa forma de ver y de pensar. Que al que no le sirva, al que no le guste, es simplemente que te está indicando que ese no es tu lugar. Vos no tenés que estar con ese tipo de personas. Pero no porque las personas sean malas, Simplemente significa es que tus entornos se forman en función de quién sos vos. Y por eso van cambiando también. Porque vos también vas cambiando. Pero cuanto más genuino sos con esa persona que sos realmente, que significa que no hay nada de... no estás diseñando una personalidad para encajar, ni tampoco estás haciendo algo que no es lo que vos pensás realmente. Se trata de ser fiel a esa persona, a esa personalidad, a esa forma de ver. Eso es lo que va construyendo la verdadera personalidad y que hace a que te sientas pleno. Porque no estás inventando nada, estás simplemente siendo vos. Y eso es realmente la libertad. Eso es la libertad. Es el éxito personal. No existe éxito si no es siendo vos mismo. Y siendo vos mismo significa todo el tiempo, no a veces, ni tampoco esporádicamente, ni tampoco porque pase algo. Se trata de algo 100% y todo el tiempo de ser de esa manera. Y no estar inventando jamás nada. No hay un invento, no hay nada, no hay ninguna palabra que no dirías si no estuvieras solo. Ni tampoco ningún pensamiento que no tendrías si no estuvieras solo. Ahí está la esencia. Y cuando vos vivís en esa forma de ser, cada vez te haces más libre. Y cada vez te expresás más. Y cada vez vas más liviano en la vida. Eso es lo realmente valioso. No existe alguien exitoso que siendo otro viva bien. ¿Por qué? Porque no está siendo él y cada vez se construye más una cárcel. Se está construyendo una cárcel, una persona que está vendiendo una imagen que no es, que está siendo esa persona que tiene que ser esa persona para que justamente le den una atención. Y que dicho de otras palabras, traducido es para agradar. Eso es solamente lo que está pasando. No es ni más ni menos que eso. Se trata de un acto de locura. De la locura de agradar a los demás. ¿Para qué? Para poder tener la atención. Pero es una atención berreta, porque justamente lo que hiciste es venderte. Vender a la persona que sos. ¿Sabés cuál es el principal tema con eso? Que si vos no lográs identificar que estás haciendo eso, cada vez se hace más grande la bola. Y la bola sos vos, que está
cayendo y va aumentando su velocidad, y esa velocidad en algún momento choca contra una pared. Eso es insostenible, no existe posibilidad, no existe ni siquiera realmente algo que pueda ser de alguna manera sensato en eso. Pero la razón por la cual lo haces es porque si no lo hicieras te sentirías solo. ¿Pero solo de quién? De las personas que te quieren si sos así. La diferencia es que si vos te quedás solo de esas personas, te quedás solo de las personas que no te quieren si sos vos, significa que te están haciendo un gran favor en un sentido. Si lo ves bien, vas a ver que te están haciendo el gran favor. ¿Por qué? Porque vos ahora sabés quiénes son las personas que no te quieren realmente, que no te quieren, pero que además lo más importante es que vos vas a poder identificar que todo eso que vos antes hacías, lo hacías para poder contentar a esas personas. Y eso lo hacías justamente porque no querías sentirte solo. Pero sentirte solo es estar con personas que no te aceptan por quien sos. Esa es la verdadera soledad. Y no sentirse solo es estar con vos. Y cuando sos fiel a vos, todo funciona. Lo que pasa es que cuando vos sos fiel a vos y te reconoces y te respetás, eso genera que las demás personas que son así, de la misma manera con ellas, se comiencen a juntar con vos. Y ahí es cuando tenés verdaderas relaciones. ¿Por qué? Porque vos no estás teniendo que inventar nada, ni tampoco teniendo que ocultar nada, ni simulando nada. Es como, imagínatelo, como si vos estuvieras pudiendo ir por la vida desnudo, sin nada. Y nadie le molestaría, porque todos los demás también van así. Entonces no hay nadie que tenga que estar ocultando nada. Eso es tener relaciones reales. Vos no tenés que estar mintiendo, no tenés que estar inventando nada para que los demás puedan sentirse bien, para que los demás no se sientan incómodos porque estás diciendo algo que a ellos les molesta y que justamente es preferible que te calles porque a ellos no les está molestando, no les está gustando eso. Bueno, eso significa que no tenés que hacer nada ahí. ¿Por qué? Porque vos es el indicativo que ahí no es donde tenés que estar. Porque si vos seguís estando ahí, significa que vas a tener que seguir falseando. Eso significa que estás mintiendo. Eso significa que estás practicando la mentira. Y cuando vos le mentís a alguien, no le estás mintiendo a alguien, a otro. Le estás mintiendo a vos. Realmente sucede cuando le mentís a otro, es que te estás mintiendo a vos. Y esa mentira que te haces a vos, te la haces en todos los ámbitos. No es que solamente queda en una situación. Vos creerás, te querés contar la historia de que solamente sos capaz de ocultar algo y que ese algo solamente es para ese momento específico. Pero eso, justamente, fíjate cómo tu mentira se vuelve en contra tuya porque vos te estás mintiendo acerca de eso, de la versión que crees, que vos crees que solamente vos le estás mintiendo a otro. Pero no, te estás mintiendo a vos porque es una práctica que estás haciendo, es un hábito tuyo y es una costumbre que te lleva a estar cada vez más encarcelado, porque el que miente vive en una cárcel. El problema de la persona que está constantemente vendiendo una imagen que no es la imagen que él es, que en realidad si está vendiendo una imagen significa que no es él, porque si no, no tendría que vender nada, no habría nada que vender. Y eso de venderse, eso de venderse significa que me estás diciendo que me estás mintiendo, me estás queriendo mentir, porque si no, no habría nada que vender. Simplemente es ser uno mismo, ni más ni menos que ser vos, hablar y pensar como hablas vos cuando estás solo. Eso
es lo único que es necesario. Por eso que no es necesario más que simplemente practicar la sinceridad constante y de todos los días. Tu única responsabilidad es con vos. ¿Por qué? Porque solamente podés vos ser responsable de vos mismo, de todo lo que vos sientas y pienses y digas. Solamente vos podés ser el que pueda estar haciendo eso. Y qué efecto genere, eso ya queda en el otro, queda en el distrito del otro. Queda en lo que es él, porque justamente él se hace responsable de sus temas y vos te haces responsable de tus temas. Entonces no tiene nada que ver el hecho de estar constantemente mirando a ver qué le parece al otro. De lo que creas que sirve o que puede llegar a servir en algún momento, de vender una imagen que no sos, nada de eso, nada de lo que encuadre como venderse sirve para algo. Porque lo que simplemente estás haciendo es vendiendo una mentira. Estás mintiéndote. Solamente se trata de una cosa. Si vos sos vos mismo, si sos esa persona que está cuando está sola, eso ya es oro. Ahí estás dando verdaderamente algo valioso y algo que verdaderamente va a servir para siempre, para tu vida. Simplemente pregúntate qué es lo que vos pensás realmente. Y eso que vos pensás solo, cuando está pasando en tu cabeza, y si vos después de ahí haces una versión para poder decirle a otro, o si no reaccionarías de una manera y tenés que andar haciendo como una rebobinada para diseñar una versión para que puedas encajar en ese lugar donde estás, eso significa que te estás mintiendo y que estás autoengañándote y que estás creando una realidad que no vas a querer, porque eso es la semilla que vos ponés, que luego es una vida que no querés vivir. Pero ¿cómo salís de ahí? Eso es practicando todos los días tu versión verdadera, tu verdad, diciendo tu verdad, y no importa qué suceda. Y eso que suceda justamente te va a dar el parámetro para cambiar. Nada de lo que pasa afuera, nada de lo que piensen los demás es relevante a nivel de tu forma de opinar, de ver, de hacer. ¿Por qué? Porque los demás son de palo, los de afuera son de palo. No sirve que te guíes por qué es lo que piensa o la reacción que tenga el otro, porque el otro está reaccionando como él quiere reaccionar. Es su propia forma de hacer las cosas. Así como vos podés actuar de una manera y de esa manera la elegiste vos, él también elige cómo actuar en función de lo que suceda con lo que vos digas. Entonces, todas las personas son responsables de sus propios actos. Nada de lo que digas puede afectar al otro si el otro no quiere ser afectado. Simplemente es preocuparte por vos, por qué es lo que vos realmente pensás y crees. Y si crees que lo querés decir, lo decís. Y si no lo querés decir, no lo decís. Pero no puede meterse en el medio de tu decisión a ver si al otro le afecta o no le afecta. ¿Por qué? Porque todo eso que vos crees que le puede afectar, ¿qué significa? Que entonces vas a hacer algo que vos no querés, vas a ir en contra tuya, y eso significa que vas a ir, literalmente, vas a mentir y vas a practicar la mentira. Y esa mentira es el peor de los daños que te haces a vos. Lo que significa es que cuando vos querés agradar al otro, significa que no te agradas a vos.
que no vas a jugar para vos, vas a justamente hacerte la contra. Y esa contra te la haces porque estás apelando o diciendo que es para cuidar al otro. En realidad, el otro no lo vas a cuidar y ni siquiera es que le estás ayudando siendo una persona que miente, que practica la mentira. ¿Por qué? Porque una persona que hace eso significa que no está vendiendo, no está dando su imagen verdadera. Básicamente está vendiendo una mentira. Y no solamente la vende ahí, sino que la vende en todos los ámbitos. Porque eso no es algo que lo hace solamente una vez en un momento. Que vos creas que lo estás haciendo en un momento en cosa es solamente tu cuentito. Vos, si estás mintiendo para poder agradar o para poder no te vean mal o no caer mal, o hacer que el otro no se sienta tan mal, si vos decís o no haces algo o haces algo, eso significa que sos un esclavo de esa persona y de todas las personas a las cuales vos no querés hacer que se sientan mal. Lo que sos literalmente es alguien que vive de la vida de los demás, que vive desde la vida de los demás. Cuando alguien vive así, no tiene nada, él no es realmente, es alguien que es más parecido a una marioneta que a ser él mismo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es eligiendo en función de lo que el otro ve. En definitiva, lo que hace alguien que está buscando el agradar a los demás es dejándose como la parte basura de la ecuación. Él mismo está eligiendo ser esa persona que no merece respeto. ¿Pero de quién? De sí mismo, justamente. Y cuando alguna persona no se respeta a sí mismo, es lo peor que se puede hacer. Y lo que hace ahí es construir una vida que no quiere. De ahí proviene que tengas toda una vida que no querés, que tengas un trabajo que no querés, que tengas gente a la cual realmente no querés, por eso tenés que falsear. Verdaderas relaciones se conforman de una relación verdadera con vos mismo. Si cuando estás en la vida cotidiana no estás siendo como vos sos de la manera interior, de la manera en la cual te conversás a vos mismo, de la manera que ves todo y así es como lo procesás y lo ves y lo identificás y de ahí es como pensás. Si vos eso no es exactamente el reflejo a cómo estás siendo hacia afuera, siendo con los demás, eso significa que estás construyendo todo un entorno de vida que no querés, pero que como no te atreves a ser como realmente sos, te quedas con eso. Y que lo único que te queda realmente cuando estás viviendo una vida que no querés es o quedarte así, que significa cada vez estar peor y cada vez sentirte peor, o dar un paso muy determinado y sin retorno hacia ser vos mismo, que significa ser libre, que significa jamás mentir, jamás tener que inventar historias que no son para poder encajar y hacer sentir bien a los demás o a no hacer sentir mal a los demás, que es lo mismo. ¿Qué significa? Que dejes de estar fijándote el otro cómo va a pensar y simplemente ser vos. Como piense el otro es un tema de él. No existe algo que vos puedas hacer que contribuya a algo
si estás mintiendo. No existe. Solamente vos te crees esa historia. Y sabes que lo que te contás que eso es como la forma que se debe actuar para vivir en sociedad, es justamente la versión que te contás para poder seguir haciendo eso. Porque en realidad lo único que existe es que vos seas sincero, que no inventes versiones que no son, que no hagas cuentos, historias que encajan para que los demás se sientan bien, pero vos te sientas mal. Existe una versión en la cual vos te sientas bien y el otro se sienta bien. Eso no existe. Salvo que vos seas vos mismo y que el otro no le importe si no le afecte. Es decir, él elige cómo se siente. Esas dos personas realmente tienen una relación real y eso es lo que hace que los dos crezcan. Porque no hay una censura ni tampoco hay alguien escondiendo lo que verdaderamente piensa, sino todo lo opuesto. Todo el tiempo se busca exponer tal cual uno piensa y así, directo, sin ningún filtro, sin tener que andar pasando por pensamientos previos, inventando versiones que no son y así poder no caerle mal al otro. ¿Qué voy? Que en vez de estar metiéndote con la mentalidad, con la cabeza del otro, que es lo que haces cuando vos querés encajar y que el otro no se sienta bien, que es lo en vez de hacer eso, de estar pensando a ver cómo, de meterte en la cabeza del otro, es todo lo opuesto. El proceso es vos simplemente preocupate por vos, por decir lo que vos crees, por pensar como vos quieras y vivir como vos quieras. Eso, llevado a todo el tiempo estar practicándolo, es lo que termina haciendo a una vida libre y que cada vez es más libre. La vida simplemente es la expresión de quienes somos. Si nosotros no somos como realmente somos, o sea, como realmente estamos dentro de nuestra vida, cuando estamos solos, si no estamos en esa expresión constante, significa que vivimos atrapados en nuestros cuentos, en nuestras formas de explicar y constantemente teniendo que explicar, porque los demás lo que quieren es ellos poder sentirse bien en función de que vos digas lo que a ellos les corresponde para sentirse bien. Ese es el tema, que si no lo cambias, lo único que te queda es vivir atrapado. Lo único que permite que vos seas libre es que seas genuino todo el tiempo, que seas sincero, que practiques todo el tiempo la sinceridad. ¿Pero con quién? Con vos. Porque en definitiva acá no hay un otro. No existen los demás, simplemente te permiten a vos ver cuánto de sincero sos con vos o no. Si vos sos sincero totalmente, a tu alrededor vas a tener personas que son sinceras con ellos totalmente, y ahí es cuando se generan relaciones reales y que se enriquecen. Pero si vos, para poder estar hablando con alguien, tenés que estar haciendo todo un proceso de pensamiento en cada cosa que vas a decir, o aunque sea una cosa que vas a decir y tenés que andar cuidándote, o sea, que te metes en la cabeza del otro, eso no es una relación real. Las relaciones se forman de dos personas o más. Ahora, el tema es, vos sos realmente así cuando estás solo, porque si no es la misma persona la que está sola cuando está con otros, significa que lo que estás haciendo es vendiendo una imagen que no es, vendiendo un pensamiento que no es, en definitiva una persona que no es, y estás alimentando a eso. Eso que alimentas es una personalidad que encaja con esas personas, con ese lugar, pero que es como tener una carpetita para ese lugar, y después tenés así muchísimas, porque
tenés que usar una en cada... Tenés que tener una faceta para cada lado. Lo que sucede es que cuando vos quieras ser libre, ser alguien que verdaderamente construye una vida que es libre y que tiene todo el sentido del mundo para ella, o sea que en definitiva todos los aspectos de su vida son libres, no solamente una reunión social. Estamos hablando de todos los ámbitos. Vos construís tu vida para justamente siendo vos mismo, siendo sincero con vos a toda consecuencia. ¿Y qué quiere decir? Que acá hay una cuestión, que si vos no estás siendo vos sincero con vos mismo, y así es como te mostrás en la vida, significa que sos de esas personas que se meten en la cabeza del otro y dicen cómo pensará el otro o qué va a pensar el otro si yo digo esto. Y eso significa que no vivís en tu vida, no vivís en tu cabeza, estás metiéndote en la otra. No es real, no te podés meter en... No existe meterse en la cabeza de otro. Solamente existe una persona que imagina, que utiliza su imaginación, porque todo suposiciones es una suposición que quizás podés acertar, porque de tantas veces que lo has hecho que ya te volvés alguien capaz de anticipar bastante y de pronosticar simplemente con saber por otras cosas que has dicho y que ves las reacciones de los otros. Entonces ya tenés como una cierta, como un estudio de las personalidades de los demás. Ahora, justamente eso significa que todo eso que haces, que seguramente lo haces de toda la vida, eso significa que no estás en tu vida, no sos vos. Y eso hace que estés creando una vida que no querés. De manera en la que vos podés tener una vida que realmente disfrutes, pero que esté en tus propios términos y que te sientas libre de poder hacer lo que vos quieras, comienza por la más mínima actitud de la vida. No se puede ir directamente a un ámbito en el cual vos quieras ser el que está al mando. Porque si vos no sos alguien que está al mando en su vida, en lo más chiquito, en lo que no está tan involucrado tantos aspectos, en esos otros no vas a poder, porque se necesita lo básico, lo mínimo cubierto. De ahí es donde va a provenir y de ahí luego va creciendo. Todos los días practicás ser sincero, ser honesto, estar todo el tiempo siendo directo, sin filtros, sin problemas y realmente expresar lo que vos crees. Primero significa que tenés una vida real, que estás rodeado de gente que es como vos, que también hace eso. Y además estás construyendo una vida tremenda, épica. ¿Por qué? Porque eso significa que en todos los ámbitos sos así. No es algo que solamente te ven en un ámbito y sos de una manera y después vas a otro y sos de otra manera. Eso significa que es una vida unificada. Significa que no hay dos personas. Y eso hace que realmente estés construyendo una vida real. La vida que querés vive detrás de todo eso que vos evitás decir, de lo que decís para poder encajar, de lo que decís para que a los demás les caiga bien. ¿Por qué? Porque esa vida es una vida que requiere del aspecto más principal de vos, que es ser directo y no estar utilizando tu atención en tener que ver qué decir o qué inventar para poder hacer que las demás personas te sigan aceptando. Pero lo que siguen aceptando las demás personas básicamente es una persona que no sos. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que estás haciendo es siendo infiel a vos. No existe manera de poder
lograr estar libre si vos, cuando estás en un momento solo, no sos libre. Y esto es algo que lo construís. No existe que empezó un día como que viene de una sola vez. No existe eso. Todo es una construcción diaria y de muchos años. Por eso es que para cambiarlo también requiere de un proceso en el cual vos tengas que hacer un análisis constante para poder salir de esas costumbres que te llevan a estar haciendo cosas que no harías si estuvieras solo, pero que las haces simplemente porque de esa manera es como no te sentirías solo. Lo principal es que si vos, para poder estar acompañado, tenés que hacer algo que no querés, eso significa que estás construyendo la vida que no querés, la vida que no vas a querer, y esa vida que cada vez que la sigas, que cada vez siga estando y siga creciendo, va a ser una vida que vas a detestar cada vez más y que además te va a llevar a estar más atrapado en esas redes, porque son redes de tus propias mentiras, son las redes de todo lo que vos tenés que decir para que los demás no se sientan mal, pero eso es al costo de vos sentirte mal, o en realidad de sentirte bien quizás en el momento porque no te sentís tan mal, porque encajaste y que no hubo nada incómodo, pero a largo plazo es la cárcel misma. Si no logras entender a tiempo que no tiene sentido estar tratando de encajar, tratando de hacer sentir a los demás como que lo que estás diciendo sea lo que a ellos les pueda hacer sentir, lo que en realidad que vos no digas la verdad, porque de esa manera ellos van a poder seguir viviendo, creyendo de las cosas que ellos creen, y vos pasas a ser un cómplice de eso. Ahí es donde radica que solamente queda tu elección de por medio. Nuestra vida no es más que el reflejo de quién somos, de cuán sinceros somos con nosotros mismos. Y eso es porque todo lo que hacemos, si no es tal cual lo haríamos si estuviéramos solos, significa que no estás viviendo la vida que querés, no estás viviendo tu vida. No es tu vida realmente si vos no estás opinando y siendo tal cual sos. El chiste está en que vos seas todo el tiempo vos, a cualquier costo. Y si eso implica quedarte solo, bueno, preferible ese estado de soledad que estar con personas que no permiten que vos seas como querés ser, que en definitiva sería que seas como vos querés ser, como realmente sos, y no que tengas que estar todo el tiempo pensando a ver qué puedo decir que al otro le sirva, que el otro... Y es como dejar de ser vos. Lo que realmente sucede con la vida es que ella solamente quiere que seas vos mismo, que seas honesto, que seas sincero todo el tiempo, toda tu vida, y jamás dejes esa premisa. Esa es tu premisa principal. Cuando vos no sos vos mismo, y eso significa que estás todo el tiempo pensando antes de decir, cuando estás en esa forma de vivir, significa que a vos mismo te estás estafando. A vos es al que no estás viendo. Y cuando vos haces todo tipo de cosas que son para que el otro se sienta bien, significa que esa es una relación que te lleva a estar en una vida que no querés. Es la vida que no querés, y luego eso está en todos los ámbitos. La vida no es que solamente va a estar en una sola cosa, y tu capacidad de verlo es lo que te va a permitir cambiarlo. ¿Querés ser libre? Tenés que practicar la libertad todos los días. El practicar la libertad todos los días significa que no estás pensando a ver qué vas a decir, o cómo lo vas a decir, o si al otro le va a parecer bien. Todo eso significa que no sos libre. Y cuando haces eso,
te sentís constantemente pesado y te sentís cansado, pero no sabes por qué es, y es porque es algo que haces todos los días y porque justamente te sentís que no lo podés dejar de hacer, porque si lo dejas de hacer te vas a estar en un estado peor, que es lo que querés evitar, que no tengas la atención, que te ignoren, que estés en soledad. Todo eso es lo que justamente dejarlo hacer duele más, pero lleva a un camino de libertad segura. Nuestra vida se trata de estar todo el tiempo en un estado de plenitud. Simple, porque eso es como funciona todo. Todo en la vida es plenitud. Pero para que no exista la plenitud, vos tendrías que hacer algo que vaya contra tu persona. Y eso es lo que hacemos cuando estamos buscando hacer sentir al otro cómodo, o dicho de otro modo, agradarle al otro, o que al otro no le caiga mal, o todo ese tipo de cosas que nos hace pensar previamente a decir algo o a hacer algo. Y ahí es cuando no somos realmente genuinos, no somos honestos con nosotros mismos, y ahí está la causa por la cual todo lo que vas construyendo es una vida basada en eso, en la deshonestidad. Sé honesto con vos mismo. Esa es la mejor inversión. Esa es la vida verdadera. Ser honesto es lo mejor que podés hacer en la vida. Y es la manera de vivir libre. Sos libre cuando sos honesto. Y sos honesto cuando sos libre. Porque te lleva a cada vez más libertad y más honestidad el hacer eso. Y es realmente un camino de ida. Nadie que ha experimentado no tener que pensar más, justamente porque eso es ser libre, comprende lo que significa, porque se distancia mucho, se contrasta mucho con la vida de lo que era antes de eso. Libertad es un estado interior desarrollado básicamente de practicar todas las veces la honestidad en todos los ámbitos, pero principalmente en el más cercano, el más chiquito, porque desde ahí es donde se comienza. La escuela de la honestidad es desde tu cercanía, no en lugares más grandes, simplemente es en relación a lo más cercano, y que es el lugar en donde se dan los primeros roces. En realidad, que se da el contraste, que vos lográs observar que antes no era sincero. Por eso es que identificarlo y verlo tan claro te permite ir creciendo y puliéndote en ese tipo de prácticas que es nuevo. La libertad es una costumbre. Si vos vivís pensando para luego poder decir, eso significa que no estás realmente siendo honesto, no estás siendo vos mismo. Lo que estás haciendo es viendo de qué manera podés seguir estando ahí en esa relación, pero que no te lleva a estar mucho mejor, sino que te lleva a estar cada vez más atrapado entre lo que dijiste, porque lo que estás diciendo son todas cosas que luego tenés que estar pensando a ver que encaje con todo lo que vos le dijiste antes. Eso significa que todo eso que le decías no era verdad. Por eso que la persona libre simplemente no piensa. Lo que dice es lo que es, y lo que está él viendo y como lo está percibiendo. Y no se hace cuentos en el medio, ni tampoco tiene que inventarse nada con nadie. Por eso es que si no sos alguien que está constantemente, que no está en la vida sin tener que pensar,
significa que estás pensando todo el día. Y eso significa que estás utilizando tu capacidad de pensar para algo que no se tiene que usar la capacidad de pensar. Y ahí es donde significa que a lo que tu razonamiento lo tendrías que dedicar, no lo vas a dedicar porque lo tenés puesto en eso. Y solamente se puede estar en una sola cosa. O estás utilizándolo para una cosa o estás en otra. Ahí es donde radica que no sos libre. Libertad es que vos elegís cómo utilizás tu razonamiento, tu atención, tu capacidad de pensar, tu forma de ver, tu manera de interpretar. Eso es la verdadera libertad y eso es algo que se construye todos los días y cada vez más se construye con facilidad porque va creciendo muy fácil cuando comienza. Es como una bola de nieve. Pero cuando no lo haces, lo que sucede es que estás en una bola de nieve que es contraria a esa, pero que cada vez te hace sentir peor y cada vez estás más atrapado y cada vez requiere de más atención porque necesitas estar viendo qué inventar nuevo, pero que encaje con todo lo que dijiste antes. Eso significa que tenés apilados un montón de cosas en tu memoria que no son necesarias. Ahí es donde radica que todo lo que vos digas y que no es como vos realmente lo pensás, significa que tenés muchas cosas que justificar previas. Es decir, que tienen que encajar todas. Y eso requiere de mucha energía y lo que lleva es que cada vez más en el paso del tiempo sea más difícil de sostener. Y que además no lo querés dejar de sostener porque si no se caería toda tu mentira. Porque en definitiva es lo que haces. La mentira necesita todo eso. La verdad no necesita nada de eso. Necesita solamente ser vos mismo. Y que cada vez más cuando la aplicás vas más liviano en la vida. Por eso que la mentira requiere mucho servicio, mucha atención y lo otro no. La mentira, el mentiroso tiene miedo todo el tiempo porque tiene miedo de ser descubierto. Porque justamente de ser descubierto se quedaría solo, que es su mayor temor. Si no tuviera temor, diría la verdad todo el tiempo. Y el temor que tiene en realidad es porque si él llega a ser como realmente es, se le vienen otras cosas que no quiere. Entonces prefiere seguir el camino de estar manteniendo toda la mentira de años, por más que tenga el costo altísimo de vida, pero por lo menos no tiene que sufrir, no tiene que sentir lo que significa que salte que él mintió toda su vida. Eso que quien miente se siente muy cómodo cuando se va a ámbitos que no lo conocen, porque ahí puede estar liberado, porque básicamente no tiene que andar manteniendo con todas esas personas que es de su entorno una mentira, la mentira que él construyó toda su vida. La persona que miente es alguien que se siente atrapado, pero cuando está en otros entornos, otros ámbitos, puede ser él. Y ahí es donde salta que todo lo que él hacía no era realmente él, no estaba siendo honesto, sino que era todo lo opuesto. Nosotros somos los que elegimos qué vida queremos vivir y lo elegimos en el momento que en el momento que actuamos, cómo actuamos, en el momento que estamos viviendo, elegimos cómo usar nuestra manera de ser, nuestras maneras de interpretar y de expresarnos. Cuando vos estás buscando o estás pensando, lo que estás en realidad haciendo es viendo qué decir para que al otro no le caiga mal, o viendo qué decir para que al otro le caiga bien. Y eso significa que no estás siendo vos mismo. Por eso que ser uno mismo es todo lo opuesto a pensar. Pensar significa que no sos vos mismo, porque si no, no tendrías que pensar, porque sería exactamente lo que dirías directo, como vos lo estabas sintiendo en ese momento. Justamente,
Una persona que no tiene que razonar en la vida cotidiana es la persona libre, porque está siendo ella misma, y la verdad y ser uno mismo no requiere un proceso después de estar viviendo ese pensamiento que se tiene. Desaparece lo que es pensar, porque se da una situación y vos directamente a esa situación la ves tal cual como vos la verías si estuvieras solo. Y eso llevado a la vida sería que cuando estás con alguien no estás pensando a ver qué decir que al otro le sirva, sino simplemente sos vos, simplemente te expresás como sos y haces la acción que harías si estuvieras solo. O sea, si no estuviera un otro, que tendrías que tener en cuenta ver cómo se siente el otro. Justamente la mentira más grande que se hace la persona que miente es decir, pero hay que tener en cuenta los sentimientos del otro. No, porque el otro tiene la misma responsabilidad que vos tenés sobre tus sentimientos. El otro también, el otro es el que tiene que decidir qué hacer con lo que escuche de vos. Eso ya no te incumbe, no es parte de tu responsabilidad. No importa si vos sos el que estás. Si vos decís o no decís algo, y si al otro le molesta o no le molesta, eso justamente es la manera que vos te contás la historia para poder seguir haciendo eso, para poder justificarte y en definitiva seguir escapando de